Estimados amigos, estamos ya con todos ustedes en este día, pues sí, ya 22 de julio de 2025, cuando son las 18:44. 18:44. Hemos superado el récord, porque abrimos a las 18:45. Bueno, normalmente siempre estamos antes, pero hay días que es... le digo de verdad, una lucha contra el tiempo. ¿Estamos bien colocados, don José? Estamos un poquito hacia aquí. Ah, sí, para porque que estamos nos vean, mejor, porque sí. Hay algo que hoy hay que mostrar. Sí, ahí tenemos una de las camisetas, no sé si dice camisetas, sí, remeras... no sé cómo lo llaman ustedes. No sé, algunos nombres diferentes que forman parte de nuestra tienda, de lo que hay en la tienda, que ya estamos empezando, oiga, estamos en plan serios. Bienvenidos, un fuerte abrazo para todos. Sin más, vamos a empezar. Solamente recordarles que la parte... detrás de nosotros lo que están viendo es una imagen de nuestro set habitual, del que tenemos todos los días, pero es una imagen porque estamos trabajando, haciendo un nuevo diseño, un nuevo set. Estamos trabajando con ello y no queremos mostrarlo hasta que no esté terminado, porque además es que está todavía en plan de obra. O sea, hay muchas cosas que si usted viera realmente lo que hay detrás de nosotros, diría, eso sí que es una obra de verdad, la obra del Escorial. Bueno, dicho esto, lo digo porque si la imagen ven que se mueve un poquito, al movernos nosotros se ven ahí algunos movimientos extraños de cámara, es porque, insisto, tenemos una imagen detrás de nosotros virtual, pero nosotros somos reales, y estamos en directo, estamos en vivo, siempre en vivo y en directo. Bueno, comenzamos. Le doy la palabra a doña Isabel para que nos dé los saludos preceptivos y después rápidamente vamos a entrar a los titulares de prensa. Estamos en esta cámara. ¿En cuál, perdón? En la cámara que estamos aquí. Pues salón queridísima retaguardia espiritual de las FDI, queridos compañeros, amigos de este canal LTV. Miren, estamos pues mostrando estos diseños para que podamos después, si quieren ustedes elegirlos en la página web, el diseño lo verá usted completo. Disculpe que no me puedo levantar, no lo podrían ver, pero y en diferentes colores, no solamente es en azul, hay varios colores. Vamos a tener una sección donde se va a diseñar personajes famosos de Israel, emblemáticos, y también nuestras frases del canal LTV, también esos corazones que les gusta, que siempre ponemos en el chat. Bueno, vamos a tener muchos diseños, pero desde luego, por favor, con tranquilidad. Estoy riéndome. Porque, a ver, sí. Estoy viendo lo que dice Miguel Molina, dice canales, canalillos, canaletes, canapés. Este es el mejor. Eso está muy bien. Muy bueno. Bueno, y por eso tranquilo, porque sí que vamos a tener todos esos diseños. También haremos tazas. La verdad que sí que podemos hacerlo, pero el tiempo no nos da. Ya sabe usted, don José nos ha puesto a trabajar y tenemos por todos los lados... Bueno, don José trabaja el primero, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pero eso hace que nos animemos y nos apuntemos a este trabajo que, como les digo, para Israel hay que hacer la excelencia. Y tenemos que comunicar el bien de Israel, el buen nombre de Israel por todos los lados. Va a ser algo tremendo. Vamos, no solamente en las redes, es que lo vamos a llenar todo de Israel, como así tiene que ser. Como lo estamos llenando ya. Exactamente, pero ya todos, cuando vayamos a tomar café, cuando tengamos que hacer un regalo a un amigo, sin la menor usted duda. le da una taza, le da una camiseta, le dice, mire, hay una persona que nos dijo que estaba conversando con alguien y tenía un enfrentamiento y dice, mire, pues vaya usted a Canal LTV y allí le explican todo. Sí. Usted si ve que tiene mucho problema con alguien, usted diga, mándennoslo aquí, que ya sabe que les damos un repaso informativo con devoción, que seguramente muchísimos van a comprenderlo y van a quedarse con nosotros en este lugar de confianza. Cómo no, a nuestras queridas moderadoras, moderadores, siempre ahí, muchísimas gracias, muchas gracias por ese cariño, ese ambiente que tenemos, y a los nuevos suscriptores, pues que sean bienvenidos. Mire, aquí saludamos a todo el mundo, tratamos de dar una flor, si pudiéramos... virtual es lo que podemos, pero de verdad que todo el mundo está bienvenido. Todos, absolutamente todos aquellos que amen a Israel tienen un saludo de cada uno de los moderadores, porque a veces saludamos uno, pero saludamos todos. Y de verdad que queremos hacerles sentir como en casa. Y como les digo, en estos momentos tan difíciles vamos a leer titulares pues que nos van a poner un poquito enfadados, seguramente, sí, sin duda. Pero mantengamos el lenguaje correcto también del canal para que YouTube no nos censure y que podamos seguir como estamos haciendo, ¿no? Sabemos que
es verdad, a veces nos encantaría decir barbaridades, pero hay que estar tranquilos, tener un dominio propio y saber estar en cada momento, porque eso es lo que demuestra lo que somos. No somos igual que toda esta gente que odia a Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy importante José. Lo que ha dicho don Isabel. Por favor, acotemos nuestras expresiones. Normalmente lo hacemos, no hay ningún problema. Estamos encantados de la vida porque no hay nadie que diga groserías. Podemos decir una palabra más fuerte que otra, pero mantenga el respeto en cuanto a las palabras. Ya sabe usted que aquí somos muy de hablar con gracia, la que viene del cielo y la que viene de la tierra, que están relacionadas, así que por favor mantenga eso y muchas gracias, porque así colabora con el canal también. Sí es Ben Gurión. Sí, es que claro, decía, ¿es Ben Gurión? Sí, es Ben Gurión. Sí. Bueno, estimados amigos, vamos a entrar a los titulares de prensa, que ya le digo que tiene mucha información, así que vamos a empezar. Paso el titular, a ver, que tengo todavía que ponerme centrado aquí, porque ya le digo que hay muchos botones que necesitamos colocar. Bueno, 22 de julio 2025, titulares. Pues en una llamada con su homólogo de la Unión Europea, Gideon Sa'ar, culpa a Hamás de los incidentes con numerosas víctimas en los centros de ayuda. Bueno, esto sin la menor duda, esta llamada que ha hecho el señor Gideon Sa'ar con su homólogo en la Unión Europea es para dejarles en claro que son los numerosos incidentes con víctimas en los centros de ayuda son evidentemente producidos por Hamás. Y esto hay que saberlo, hay que decirlo, hay que contarlo, y aquí estamos precisamente para compartirlo con ustedes. Estados Unidos revela la última ola de sanciones contra los financiadores hutíes. Sí, los financiadores hutíes, que es que los hutíes le financian. No crean ustedes que también van a hacer terrorismo gratis. Esto no es así. Aquí todo el mundo cobra, ¿verdad? Bueno, pues estos también. Entonces hay financiadores. Israel los conoce y Estados Unidos los conoce. Y bueno, pues va a venir una ola, un tsunami de sanciones contra este tipo de gentes que están promoviendo lo que está pasando a nivel internacional. La noticia más triste, más terrible de hoy es que el sargento mayor en la reserva, Vladimir Loza, de 36 años, murió en Gaza el 21 de julio del 2025. Es una imagen compartida por las FDI y autorizada también por la familia, así que su nombre siga siendo de bendición. Seguimos con los titulares, doña Isabel. Sí, el jefe de la ONU afirma que el sufrimiento en la Franja de Gaza es un espectáculo de terror. Atención con estos titulares que nos vienen ahora. Mire, el jefe de la ONU, que es el capo mayor de la ONU. En Argentina, cuando hablan de jefes, hablan de capo, pero como si fuera lo que aquí entendemos como jefe, pues alguien que está responsable. Bueno, pues en Argentina hablan de capo como jefe. Pero aquí también la palabra capo es de la mafia. También. Jefe de la mafia, También se habla aquí así, de esa manera. Tiene dos significados. Bueno, el jefe de la ONU afirma que el sufrimiento en la Franja de Gaza es un espectáculo de terror. Nos hemos preguntado, ¿se refiere a este espectáculo que estamos viendo en pantalla? ¿Se referirá a estos hombres que salieron como de un campo de concentración? ¿Se referirá a ese espectáculo de terror? O tal vez, y vamos a decirlo de esta manera, o tal vez se refiere a este otro espectáculo, el jefe de la ONU, ese espectáculo de terror. Tal vez se refiere a esto. Es que la verdad que no nos ha dejado muy claro a qué se refiere cuando habla de espectáculo de terror. O tal vez se refiere a este espectáculo del terror cuando esta joven, recuerde, con cara de sufrimiento, de terror, de angustia, de amargura, en este espectáculo de terror. Tal vez se referirá el señor Guterres a estos espectáculos de terror. Oiga, hay que decírselo, Hay que decírselo, y si usted tiene la oportunidad y tiene posibilidades, dígale que si se refiere a esto, dígale que en la Labranza TV no lo tenemos claro, que no nos ha dejado muy claro a qué se refiere cuando habla de espectáculo de terror en Gaza. O tal vez se refiere el jefe de la ONU como espectáculo de terror a estas imágenes cuando los secuestrados que habían asesinado, los de Hamás y diferentes grupos, los sacaban en medio de un espectáculo de terror en cajas para entregarlos a la Cruz Roja y llevarlos a Israel. Tal vez se refería
a este espectáculo? Oiga, pregúnteselo, por favor. Le rogamos que se lo pregunten de todas maneras, porque además, fíjese lo que dice la eurodiputada von der Leyen. Afirma que las imágenes de civiles muertos en Gaza son insoportables. ¿Se referirá la señora von der Leyen a estos muertos? ¿Se referirá a estas imágenes de civiles muertos en Gaza que son insoportables? ¿Se referirá a ello? Tampoco nos lo deja claro la señora von der Leyen. Tampoco nos lo deja claro. No sabemos a qué se refiere. Yo creo que lo más probable, con sus capacidades intelectuales y su conocimiento de causa, lo más probable es que se está refiriendo a estas muertes insoportables de civiles que además las exhibieron como si fuera una película de terror. ¿Se referirá a ello? Por favor, también pregúntele. Mire, hablemos de las negociaciones. Pues los negociadores de Hamás no han podido comunicarse con los líderes del grupo en Gaza, lo que ralentiza las conversaciones sobre los rehenes. Sí, hay ralentizado. ¿Por qué? Porque no los encuentran. Lo que pasa es que están muy profundamente metidos. No hay cobertura. No hay cobertura en los túneles y, claro, no forma de comunicarse. Entonces, están reteniendo a los rehenes y reteniendo la comunicación y reteniendo todo lo que haya que retener. Así que esta es la realidad de lo que está pasando. Además de estos titulares, le ponemos en situación lo que dice el ministro de Exteriores turco. Pues afirma que Israel quiere una Siria dividida y quiere que Ankara impedirá esta política. Hombre, qué majos son los... ¿No será que qué majos son los turcos, quiere a Siria? Sí, es que lo que pasa es que Turquía quiere todo el control de Siria y claro, resulta que Israel, que tiene esa capacidad técnica, intelectual y militar, les ha dicho a los turcos que se queden donde están, pero claro, los turcos están además amenazando porque recordemos que Erdogan ya dijo en su momento que iba a entrar a Jerusalén. El imperio turco todavía se cree que lo puede renovar y mire el imperio turco acabó, como muchos imperios, en el olvido. Y no solamente en el olvido, sino con un futuro previsible muy infernal. Se lo digo así de buena manera, no sin ánimo de molestar a nadie, sino solamente de hacer pensar. Y también tenemos que hablar que la noticia estrella que tenemos hoy, noticia estrella entre comillados, fíjese lo que nos han dicho la directora de la UNESCO. Pues afirma que la retirada de Estados Unidos es lamentable, pero no inesperada. ¿Sabe usted lo que ha pasado, verdad? Que Estados Unidos le ha dicho a la UNESCO que era otra cosa que rima con UNESCO. Y le ha dicho, no pasamos por aquí. Y claro, se han puesto la UNESCO en muy mala situación. Y eso es lo que vamos a contarle. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay una imagen que hemos puesto de entrada. Oiga, es sorprendente, se la pongo en pantalla. ¿Qué imagen? UNESCO en pánico. Decreto imperial sobre UNESCO y Gaza. Hay un decreto. Y ve usted al fondo ese edificio. Pues así está la UNESCO y así está Gaza. Le recordamos que estamos a 22 de julio, estamos en el día 655 de este ciclo de victoria en la tercera edición y seguimos manteniendo nuestro rezo, petición, intercesión. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Además, tenemos todavía algunos datos más. Sí, nos llega el yo soy Israel. Somos Israel, don't forget. Vamos a ver qué nos dice, que no nos olvidemos de esto. En medio de los ataques israelíes en Hodeida, Kant advierte que el destino de Yemen será el mismo que el de Teherán. No se nos olvide, don't forget. Esto es una promesa que ha hecho Israel. Don't forget. Israel entrega ayuda médica a Sueida, Siria, mientras el alto el fuego parece mantenerse. Don't forget. Egipto está harto de la negativa de Hamás a aceptar el acuerdo con Gaza y presiona al grupo terrorista para que lo acepte, dice un diplomático árabe. Don't forget. Bueno, pues estimados amigos, vamos a pasar a la sección de la moderación, así lo decimos. Don Michel va a los moderadores en un instante. Nosotros nos quedamos aquí con las ediciones diarias que hemos tocado en el día de hoy. La primera, la del mediodía y la que tenemos ahora. Y después entramos en el análisis. Después del análisis tenemos a don Marcos y después tenemos en el ciclo final, con ese cierre espectacular que siempre doña Isabel nos da, tenemos la sección que se titula
el mejor vino se sirve al final, que es la sección de Doña Isabel. Así que voy a pasar con las ediciones diarias y en 54 segundos continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Activado el modo fe para la victoria de Israel. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Colegas de AFP en Gaza en pánico. ¿Quiénes son sus colegas? Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 en Israel. Decreto imperial sobre UNESCO y Gaza. UNESCO en pánico. Sí, ese es el titular, en pánico. Mire, el análisis que hacemos hoy le voy a poner en pantalla para entrar ya directamente en el asunto, y perdóneme que le presente la idea como en el asunto, porque vamos a hablar justamente de lo que ha dicho el señor Trump referente a la UNESCO. Vamos a ver por qué, es la pregunta que nos hemos hecho, ¿por qué Estados Unidos se ha retirado de la UNESCO? ¿Por qué? ¿Le ha apetecido? ¿Le parecía bien? ¿Le parecía mal? ¿Pero qué consideraciones? Permítame que lo primero que le voy a poner el titular, y debajo van a ver unas cosas muy curiosas en pantalla. Me paso ahora mismo a la sección de pantalla. Ahí estamos. Mire, estamos en The Times of Israel, nuestro medio de comunicación de referencia, juntamente también con Aurora Israel, que es el único medio que en español publica en español, literalmente. Lo que estamos viendo en pantalla es la traducción, pero el medio de comunicación Aurora Israel lo comunica directamente, lo imprime, lo comunica en español. Bueno, dicho esto, mire, el señor Trump vuelve a reiterar, atención con este dato, no a reiterar, sí, y a retirar, las dos cosas. Ha reiterado y ha retirado a Estados Unidos de la UNESCO. ¿Por qué? Bueno, citando un sesgo anti-israelí, un sesgo woke, que es una forma que la vamos a explicar en un momento. Esto es lo que ha dicho y lo que ha comunicado el señor Donald Trump. Le explico un poquito. La Casa Blanca, y este es el análisis que estamos haciendo, critica a la agenda globalista, así la ha definido, de la agencia cultural, y su postura sobre Palestina. Vaya, es que también la UNESCO tiene alguna situación, alguna relación o algo, o sí o no, a lo mejor no, a lo mejor es una cosa que nos estamos inventando nosotros, ¿no? Ahora le voy a poner una imagen otra vez, que mire, que es que hoy estoy con las imágenes que me llaman mucho la atención. Mire, ven ustedes ahí lo que están viendo en pantalla, es una bandera palestina, claro, y la otra de la ONU, oiga, de la ONU, que ondean juntas por primera vez sobre la agencia de la ONU, de la sede de la UNESCO en París. Al final, al fondo, se ve la Torre Eiffel, y está, ya hace mucho tiempo esta imagen, 13 de diciembre de 2011, ni más ni menos, no crea usted que es de hace, vamos a decir, 2 días. Estamos hablando desde el 2011, o sea que la cosa viene de lejos. Bueno, esa imagen que le hemos puesto en pantalla, permítame llevarle al punto de por qué Estados Unidos se ha desligado de la UNESCO, que por cierto Israel también ya lo hizo en su momento, y hoy se ha felicitado a Israel y ha felicitado a Estados Unidos por esta decisión, que es muy importante. Por tanto, insistimos, la Casa Blanca ha criticado esta agenda globalista y su postura sobre Palestina. Israel ha celebrado la salida de Estados Unidos de la UNESCO, perdóneme, sí, algo de UNESCO también tiene, y lamenta la UNESCO y destaca los mayores esfuerzos que ha hecho contra el antisemitismo. Es lo que dice. Mire, Estados Unidos ha decidido retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A mí me da que es más bien para la
deformación de las ciencias ocultas. A mí me suena algo así. No sé si educación, deseducación, ciencia, cultura, ocultismo, no sé. Usted que, claro, estamos limitados también, no somos la ONU ni con todas sus capacidades técnicas, y a veces pues nos confundimos un poco con las palabras, y a mí como me suena esto como que hay algo de oculto en este tema. Bueno, debido a que debido al sesgo totalmente que tiene la UNESCO antiamericano y anti-israelí. O sea, si algo se le puede conocer o se le puede definir a la UNESCO por algo básicamente, es porque tiene un sesgo pero muy marcado, primeramente anti-norteamericano, digo primeramente porque ha sido hoy Estados Unidos quien ha tomado la decisión de salir de la UNESCO, pero también tiene un sesgo total y absoluto anti-israelí. Y no es de hace 2 días, no es desde la guerra que empezó el 7 de octubre del 2023 con el grupo terrorista. Esto ya va muy de lejos, pero muy de lejos, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, anunciado hoy, la administración del presidente norteamericano Donald Trump ha confirmado los informes anteriores sobre el asunto, hablando de antiamericanismo y anti-israelís o anti-Israel. La UNESCO dice trabaja para promover causas sociales y culturales divisivas, ha dicho el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tammy Bruce, en un comunicado sobre la decisión. Recuerda, la palabra aquí clave es divisivas, o sea, lo que pretende es, evidentemente, dividir. Esa es claro como el agua. Bueno, en un comunicado ha citado su priorización de los objetivos del desarrollo sostenible globalistas e ideológicos de la ONU. Es que la UNESCO es de la ONU, como el Tribunal de la Corte Penal Infernal es de la ONU, y como muchas grupos que forman parte inseparable y directa de la ONU. Que, si le cuento, hay una lista que me he quedado sorprendido, la estaba leyendo ayer, una lista de organizaciones que están ligadas absolutamente por la ONU, y es que es sorprendente, pero cientos, no quiero decir cientos de miles para no exagerar, cientos y cientos. Pero lo curioso, y es un inciso que hago ahora, que ninguna de todas esas organizaciones de la ONU, sea UNRWA, sea todas las que estamos a UNESCO, las muchísimas que hay, ninguna tiene especial interés o ayuda o apoyo a Israel. Todas las organizaciones relacionadas con la ONU solamente tienen Israel como parte de Palestina. No Palestina como parte de Israel, entonces no hay ninguna actividad, ningún sistema educativo, ningún proyecto que no esté relacionado directamente, exclusivamente con Israel. Ninguno, mire que hay países, bueno, muchos países tienen, dijéramos, sus proyectos particulares. En el caso de Israel, la ONU no tiene ningún proyecto exclusivo. Todo es compartido como si fuera parte de Palestina. Esa es la diferencia. Por tanto, la UNESCO, es que me suena a mí a otra cosa, ¿sabe? Dice que son evidentemente globalistas, ideológicos, y ha afirmado que la admisión por parte de la UNESCO del Estado de Palestina como Estado miembro es altamente problemática y contraria a la política norteamericana y contribuyó a la proliferación de la retórica anti-israelí dentro de la propia organización. Ya lo hemos mostrado antes, lo vuelvo a poner otra vez en pantalla para que no se nos olvide el dato, que la bandera que están viendo ustedes ahí con el fondo de la Torre Eiffel es la bandera de la ONU y la bandera de Palestina. Y esta foto, esta imagen, estamos hablando del 2011, en la zona de, vamos a hablar así, de la UNESCO. Así que esto, como lo estamos diciendo, no es una cosa que de repente ha aparecido así como de nada. Bien, dicho esto, mire, la medida que Israel ha calificado como de un paso necesario, evidentemente, un paso importante y necesario, es coherente con la política del señor Donald Trump de retirar a su país
de las instituciones internacionales que ha criticado durante mucho tiempo. En su anterior mandato, y el primero, ya tuvo unos desencuentros con la UNESCO increíble. El portavoz adjunta, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo este martes, a The New York Post que la UNESCO apoya causas culturales y sociales divisivas, separatistas y progresistas. Y progresistas, entiéndanme el término, no como de progreso, de avance, que sería lo lógico. No, progresistas es lo más retrógrado que hay en las políticas internacionales. Cuando usted escuche la palabra progresista, no la confunda con progreso. No, es lo contrario, es retrógrado. Es volver al control de los gobiernos, como está pasando en muchos gobiernos progresistas. Léase lo que se dicen en Venezuela o en otros países, en España, sin ir más lejos. En otros países donde progresista significa control, no significa progreso. Es más, hay un retroceso cultural y hay muchos ejemplos que no vamos a entrar en ellos. Por tanto, la medida es absolutamente necesaria y siempre dice el señor Trump que pondrá a Estados Unidos primero y que garantizará que la membresía de nuestro país, de Estados Unidos, y de todas las organizaciones internacionales esté siempre alineada a los intereses de Estados Unidos, como debe ser en cada país. Digo yo, cada país debe estar alineado con los intereses propios del país, ¿no? La decisión siguió a una revisión de 90 días de la presidencia de Washington en la UNESCO, ordenada por el señor Trump en febrero. O sea que esto no ha sido de repente que ha surgido así de un día para otro, ¿verdad? Ordenado por el señor Trump con el objetivo de examinar cualquier datos que forman parte de la UNESCO. Antisemitismo, sentimientos anti-israelí dentro de la organización, sentimientos anti-norteamericanos, así ha informado The New York Post, citando a un funcionario de la Casa Blanca. Tras esa revisión, que se ha hecho en profundidad, los funcionarios de la administración expresaron su preocupación por las políticas de diversidad, equidad, así le llaman, son palabras muy bonitas, diversidad, equidad, inclusión de la UNESCO y por sus inclinaciones pro-Palestina y además, para si fuera poco, pro-chinas, para acabarse de completar el asunto, ha dicho el funcionario de la Casa Blanca. Miren, entre otras quejas, ha señalado las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO que fueron consideradas anti-israelíes y antisemitas, como por ejemplo, un dato fehaciente, para que, está usted diciendo cosas, pero algún dato hay que lo pueda certificar. Sí, totalmente, Le digo este dato, ha sido confirmado, clarísimamente están hasta los estatutos, en los documentos de la UNESCO, usted lo puede encontrar. Como son, por ejemplo, son consideradas acciones anti-israelíes. Ejemplo, le digo claro, la clasificación de los lugares sagrados judíos de Israel como patrimonio mundial palestino. O sea que el monte del templo, por ejemplo, es del patrimonio mundial palestino. Por decirle un solo ejemplo, el Kotel, que forma parte de la zona del monte del templo, es patrimonio mundial palestino. Así lo ha dicho la UNESCO. O sea, imagínese. Así como la referencia a la agencia, a Palestina como ocupada por Israel. Pero si no existe Palestina, ¿cómo la va a ocupar? Para ocupar algo hay que primero existir. Y todos sabemos que Palestina no existe, en el sentido estricto de la palabra. De hecho, están ahora que si la van a reconocer, que si España, que si Francia, que si dicen para septiembre. Ahora dicen que la van a reconocer ahora. Pero si nunca ha existido. La reconocerán, pero no ha existido, ni va a existir, Esto se lo adelanto ya para que quede claro. Nunca va a existir. ¿Por qué? Porque después del 7 de octubre, las posibilidades que había muchos israelíes, y de hecho hemos tenido aquí algún amigo en el programa que ha dicho, pues yo estoy de acuerdo con que hubiera un Estado palestino, pero eso sería antes del 7 de octubre.
Y los que lo dicen después del 7 de octubre es que ya tienen también algún problema, dado la contaminación que hay. Contaminación atmosférica, político, religiosa que hay. Bueno, dicho esto, además ha definido, hemos dicho, a Israel como ocupante de Palestina y además ha denunciado las acciones militares de Israel contra Hamás en la franja de Gaza. Ha criticado a Israel por la intervención, pero se ha abstenido de criticar el control y las acciones terroristas del grupo Hamás y restos en la franja de Gaza. O sea, que la UNESCO dice por un lado, no, es que todo lo que hay en la zona de Palestina, que incluye Israel, eso es patrimonio mundial palestino. Y Israel está haciendo acciones militares contra Hamás, pero Hamás, vamos, que son los hermanos de la caridad. Hamás para la UNESCO son los... ¿Cómo os le he dicho? La UNESCO. Me va a escapar alguna palabra por ahí y verá cómo me va a salir mal. Resulta que son los hermanos de la caridad para la UNESCO. La UNESCO. Es que estoy pensando en otras palabras y no quiero que me salgan otras palabras. Pero esto es la realidad. Por tanto, el apoyo implícito y directo a la causa palestina terrorista es más que evidente. En respuesta a la decisión que ha tomado, que se ejecutará en diciembre de 2026, o sea que se ha dado un margen de... esto está ya definido, documentado, firmado, y entrará en acción en diciembre del 26, la directora general de la UNESCO, Andrew Azoulay, dijo que las afirmaciones de Washington contra la agencia contradicen la realidad de los esfuerzos que la UNESCO ha empleado. La señora ha dicho que Francia ha destacado las acciones de la organización para promover los recuerdos del Holocausto. Claro, los recuerdos del Holocausto, para que se acuerden del Holocausto, pero no ha mencionado nunca, y esto es evidente, por eso Israel no está. Solamente hay que entender una cosa, para comprender qué es lo que está pasando, hay que saber que Israel no está en la UNESCO, no está. Y si no está, es por algo. Sobre todo porque dicen que todo su patrimonio resulta que no es de ellos. O sea, que el monte del templo, que no, que eso es de los palestinos. Que Jerusalén, ¿no? Que Jerusalén, ¿cómo va a ser de los judíos? Que Jerusalén es de los palestinos. Eso es lo que dice la UNESCO. La verdad que eso da un poquito de asco. Un poquito de vómito. Que organizaciones de este nivel internacional, sustentada por la ONU, se le ocurre decir, que, por ejemplo, como le digo, que es que Jerusalén es de los palestinos, de los árabes palestinos, pero ni mucho, los judíos, pero si no han aparecido por allí, pero si no han existido nunca. Básicamente están diciendo eso, ¿eh? Por tanto, la UNESCO es la única agencia de las Naciones Unidas que es responsable de estos temas, de los temas de antisemitismo, pero sí, responsable en el sentido más negativo de la palabra. Dice que su labor ha sido unánimemente aclamada por importantes organizaciones, como hace referencia al Museo de Washington D.C., al Consejo o al Congreso Judío Mundial, a la sección americana, al Comité Judío Americano. La UNESCO dice que ha apoyado o apoya a 85 países, la apoyan en la implementación de herramientas y la capacitación de docentes para educar a los estudiantes sobre el Holocausto y los genocidios. Si todo eso es verdad. Pero es claro, cuando habla de genocidio se hablan del genocidio que hace Israel. ¿Se da usted cuenta lo que esto significa? Cuando habla de los palestinos, habla de que tienen el derecho a sus tierras palestinas, que son Jerusalén incluido. Todo esto es lo que está pasando. Además, dicen que ellos están negando, que combaten la negación del Holocausto y el discurso del odio. Pero si esto es una grave mentira contra la humanidad, porque están alentando el discurso del odio al decirle a los palestinos que tienen derecho, que se tienen que defender de los terribles judíos, que resulta que han entrado en Gaza porque debe ser porque les pareció bien. Y claro, no hay un 7 de octubre, parece ser, para la UNESCO. No hay un 7 de octubre del 23. Cuando entraron en Israel más de 3.000 terroristas
y asesinaron de unas formas crueles, no se puede ni mencionar lo que hicieron. Y para la UNESCO eso era la causa palestina. Pero así como mucha gente, ¿eh? Por eso cuando el señor Guterres habla de lo que le sorprende, o la señora von der Leyen, u otros muchos dirigentes mundiales, de que se están llevando las manos en la cabeza lo que está pasando en Gaza, yo creo que había que decirles, oiga, ¿no le ha llamado la atención lo que hicieron? No, lo que hicieron no. Sí, lo que hicieron y lo que están haciendo con los secuestrados, que todavía hay 50 secuestrados. Después de 655 días, esto no se puede olvidar a nadie. Después de 655 días siguen secuestrados 50 personas, de las cuales solamente 20 están vivos, se supone, y el resto tienen los cadáveres también secuestrados en Gaza por Hamás. Oiga, ¿eso no es un atroz? ¿Eso no es algo lo más atroz que se puede ver? Antes hemos visto imágenes, ¿verdad?, de lo que pasó con... No sé, hay que recordarlo. Eso es muy duro, pero hay que recordarlo. Recuerdan a la familia Vivas, ¿verdad?, cuando asesinaron a la mamá y a los 2 bebés. Lo recuerdan, ¿verdad? Eso sí es trágico. Eso es terrible, porque fueron asesinados con sus propias manos de los terroristas. No fue un acto de guerra, no fue que se disparan contra un edificio, como han pasado y sigue pasando y pasará, y hay muertes. No, esto es un acto de guerra, no. Esto es un acto de vil asesinato terrorífico. Y esto la ONU lo evade, y esto la UNESCO lo olvida, y el dirigente de la ONU, señor Guterres, se le ha ido de la cabeza, y los dirigentes europeos miran para otro lado. Esto no es posible. Esto no es posible, pero esta es la realidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, señor Gideon Sa'ar, ha elogiado la salida de Estados Unidos y ha dicho literalmente: este es un paso necesario, diseñado para promover la justicia y el derecho de Israel a un trato justo en un sistema de la ONU, un derecho que a menudo ha sido pisoteado debido a la politización de este ámbito. Esta es la verdad absoluta. Y nosotros tenemos que decirlo, y tenemos que compartirlo, y tenemos que publicarlo, y tenemos que llevar esa voz por todos los sitios y decir, ¿pero qué está pasando con la ONU? ¿Pero qué está pasando con von der Leyen en Europa? ¿Pero qué está pasando con el señor Sánchez en España? ¿Pero qué están pasando con los dirigentes, con la UNESCO y con todos los grupos? ¿Pero qué está pasando? ¿En dónde están? ¿Qué espíritu les ha tomado? Porque les ha tomado un espíritu. No sé si sea el espíritu del vodka, a lo mejor. Yo me confundo y creo que es otro. Es que no es posible esta irrealidad. No es posible que no vean la realidad. Bueno, sí, es posible porque lo están diciendo ellos mismos. Pero lo ha expresado muy bien el señor Gideon Sa'ar. Mire, la discriminación contra Israel y la politización por parte de los Estados miembros de la ONU debe de cesar. Y mire, ahora Israel está intratable, ya se lo he dicho estos días, ¿eh? Israel está intratable. Que significa que cuidado cómo le tratan. Eso es intratable. Que le traten bien, ¿eh? Ojo con Israel, que ha ido a Siria y en un pispás, que es una forma de decir muy coloquial, muy rápido, rápidamente les ha dicho a los sirios: ojo con lo que hacéis, que como toquéis a los drusos, se os acaba Siria. Lo digo así. En serio se lo ha dicho Israel. Y ha acabado. Ha ido al Líbano y le mandó los celulares, esos Piper, que tomaron los de Hezbollah y que ya no quieren ni... Vamos, ven un teléfono y salen corriendo. Ven un Viper o un ordenador o un celular o aquí decimos teléfonos móviles y salen corriendo. O sea, que ha actuado. Que le pregunten lo que está pasando ahora en Irán. Que además tienen, no sé qué les pasa en Irán, qué mala suerte tienen. Y perdóname porque es una expresión muy, muy vulgar. Yo no hablo nunca de suertes. Qué mala suerte tienen, ¿no? Que les explotan un montón de cosas y se les caen y les vienen sequías y no tienen agua. Ahora mismo le está pasando esto en Irán. Por tanto, cuidado con Israel. Y no es una amenaza. Es que ha demostrado que tiene la capacidad militar, la capacidad política, la capacidad cultural, la capacidad espiritual para enfrentarse con sus enemigos. La discriminación contra Israel y la politización por parte de los Estados miembros de la ONU debe cesar de inmediato. Ha dicho: Israel agradece a Estados Unidos su apoyo moral y liderazgo, especialmente en el ámbito multilateral plagado
de discriminación contra Israel, totalmente plagado. El embajador de Israel ante la ONU, señor Danny Danon, ha calificado la medida como una respuesta adecuada al constante sesgo anti-israelí de la UNESCO, una organización que ha perdido el rumbo. Claro, ahora está en ruinas. Le pongo la imagen para que no se nos olvide. La UNESCO está en ruinas. Y además el señor Donald Trump ha hecho un decreto imperial. Así lo hemos puesto para llamar la atención, claro, ¿eh? Es un decreto imperial de autoridad sobre la UNESCO y sobre Gaza, que todavía, le digo una cosa, esto es importante tenerlo muy en cuenta, todavía no acabamos de ver lo que va a decir sobre Gaza. Ha dicho muchas cosas y alguien se cree que se le han olvidado y que forma parte del pasado y que, ojo con lo que viene después en pocos días, Estamos en el día, hemos dicho, 655. Antes del día 700, esto ha dado un vuelco. Ha dado un vuelco la situación política en el mundo, la situación en el Oriente Medio. Va a dar un vuelco inimaginable para muchos, pero real para nosotros que hemos activado, ¿lo recuerdan ustedes? Hemos activado el modo fe. Y ahora pedimos la victoria de Israel. Así que, por favor, active el modo fe. Póngalo en el chat. Diga, si lo quiere usted decir, cuidado. He activado el modo fe para la victoria de Israel. Y nos quedan pocos días para que veamos ese gran milagro. El embajador, por tanto, ha dicho que en 2019, durante el primer mandato de Trump, tanto Israel como Estados Unidos ya abandonaron la ONU 2 años después de anunciar su intención, esto es literal, de retirarse debido a los desacuerdos, claro, con las políticas de la agencia, incluida su postura sobre Israel. Además, Estados Unidos aporta actualmente, ojo con el dato alrededor del 8% del presupuesto total de la UNESCO, cifra muy inferior al 20% del periodo anterior a que el señor Trump se retirara por primera vez ya en su momento. En aquel tiempo, Israel acusó a la organización de tener prejuicios contra el Estado judío y de menoscabar la conexión con la Tierra Santa. Sí, es que llegó a decir la UNESCO que los judíos estaban ahí por casualidad, porque habían pasado por ahí, pero que ahí los que son de la zona son los palestinos. Eso lo dice la UNESCO. Es que da asco, Perdónenme por la expresión, que no es muy cariñosa. Es para vomitar. Esto es para vomitar, y lo digo muy educadamente. Israel también se opuso a la UNESCO a que aceptara a Palestina como Estado miembro. Es que la UNESCO tiene uno de sus Estados miembros, es el Estado palestino, que insisto, que no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabemos. Israel sigue siendo parte de la Convención del Patrimonio Mundial. Alberga 6 sitios declarados de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellos Masada, que claro, no van a decir que no es de los judíos. A lo mejor se le ocurre a la UNESCO, no, es que esto es ¿de quién? Los que hemos estado en Masada, vamos, es que es impresionante y solamente lo puede haber hecho quien lo ha hecho en la historia. Masada, la ciudad antigua de Acre, los templos de Bahá'í en Haifa, la ciudad blanca, son lugares que han reconocido, pero no quiero decir todos estos que sea. Entiendo, lo que estoy intentando decir es que hay un reconocimiento, parte del patrimonio, pero Jerusalén, el monte del templo, eso es de los palestinos, dicen la UNESCO. El señor Trump se retiró de varios organismos internacionales durante su primer mandato, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ya hemos hablado esta mañana también de lo que han dicho la OMS, así como de tratados internacionales que buscan limitar el cambio climático y detener el intento de Irán de desarrollar armas nucleares. Estos están a favor de todo lo que sea progreso para Irán, de que, ¿cómo no va a tener sus armas nucleares? Pero faltaría más, ¿verdad? Va a tener sus propios misiles con capacidad nuclear. Eso es progresismo, digo yo, que es lo que están entendiendo. Bueno, muchas de estas medidas fueron revertidas bajo mandatos anteriores. El regreso a la Casa Blanca, y con esto termino, del señor Trump, se retira una vez más de estos organismos globales, lo ha hecho, y ya ha decidido retirar a Estados Unidos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y suspender la financiación a la Agencia de Ayuda Humanitaria Palestina, UNRWA.
por Estados Unidos, por haber dicho se acabó lo que se daba, como parte de una revisión de la participación norteamericana en las agencias de la ONU, que continuará en su momento si es que es necesario. Bueno, esto es lo que está pasando y es una noticia sorprendente. Escuche a don Marcos y después le traigo las últimas actualizaciones y después tenemos a don Isabel. Bueno, en un momento le voy a poner en un instante, porque es muy interesante. Para hacer un cambio de ritmo le voy a poner el anuncio de nuestro viaje. Escúchelo un momento, es muy breve. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com. ¿Qué le parece, no? Fantástico, ¿no? Fantástico. Lo ha hecho don Samuel, que es un artista también. Bueno, eso es un dato nada más. Ahí está. Cuando tenga oportunidad lo échate un vistazo. En la parte superior de la pantalla está todos los datos. Le paso con don Marcos. Don Marcos, por favor, escúchele que trae información también de primera mano. Adelante. Saludos amigos, hoy es 22 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Hamás castiga a los habitantes de Gaza que buscan ayuda y estallan protestas en Muwasi. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel condena la declaración internacional que pide el fin de la guerra en Gaza. Y por último, cuidado con él o los argumentos engañosos. Hamás castiga a los habitantes de Gaza que buscan ayuda. Estallan protestas en Muwasi. Según informes, las fuerzas de seguridad interna de Hamás maltrataron a palestinos que se acercaron a centros de ayuda operados por Estados Unidos e Israel. Tras regresar de estos centros fueron desnudados, golpeados y acusados de robo y de colaboración con Israel. Hay escenas grabadas en el vídeo que se asemejan a las detenciones de terroristas de Hamás por parte de la FDI. Las imágenes mostraban a terroristas armados con porras, sierras de mano y martillos escoltando a civiles bajo coacción. Los abusos parecían tener como objetivo disuadir a los gazatíes de buscar ayuda fuera de control de Hamás en un intento por mantener su monopolio sobre la distribución humanitaria en la Franja de Gaza. En otro vídeo que circula en línea o en las redes se ve a residentes de la zona humanitaria de Muwasi protestando contra Hamás. Los manifestantes coreaban alto a la guerra, queremos vivir, déjennos en paz. Déjenos en paz Hamás, por favor. Bien, esto es lo que estos son las últimas declaraciones, lo último que está pasando, para que vean de qué forma Hamás fuerza a esta gente a que no vayan a esos centros de distribución de comida. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condena la declaración internacional que pide el fin de la guerra en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel rechazó una declaración firmada por Gran Bretaña y más de 20 países pidiendo el fin inmediato de la guerra en Gaza y criticando el modelo de distribución de ayuda del gobierno israelí después de que cientos de palestinos murieran cerca de sitios de distribución de alimentos. El ministerio afirmó que la declaración está desconectada por total de la realidad y envía un mensaje equivocado a Hamás. Todas las declaraciones y reclamaciones deben dirigirse al único responsable de la falta de un acuerdo
para la liberación de rehenes y un alto el fuego. Jamás. Jamás, que fue el que inició esta guerra y la está prolongando. Francia, Italia, Japón, Australia, Canadá, Dinamarca y otros países afirmaron que más de 800 palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda y condenaron de lo que llamaron la entrega de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles. La mayoría de los muertos se encontraban en las proximidades de los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza, que Estados Unidos e Israel apoyaron para que se hiciera cargo de la distribución de ayuda en Gaza desde una red liderada por las Naciones Unidas. El modelo de entrega de ayuda del gobierno israelí dicen que es peligroso, alimenta la inestabilidad y priva a los habitantes de Gaza de la dignidad humana, dijeron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países en una declaración conjunta. El llamado a poner fin a la guerra y el modo en que Israel entrega la ayuda proviene de varios países aliados de Israel y su principal patrocinador, Estados Unidos. La declaración no centra la presión en Hamás, sino ni reconoce su papel ni su responsabilidad en la situación. Hamás es el único responsable de la continuación de la guerra y del sufrimiento de ambos bandos. Continuó el comunicado del ministerio israelí concluyendo que mientras las negociaciones sobre el cese al fuego y la toma de rehenes estén en curso, es mejor evitar este tipo de declaraciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores también criticó duramente a Hamás en su comunicado, afirmando que en lugar de acordar un alto el fuego, Hamás se dedica a difundir mentiras sobre Israel. Al mismo tiempo, Hamás actúa deliberadamente para aumentar la fricción y el daño a los civiles que acuden a recibir ayuda. El ministerio afirmó que si bien existe un plan concreto para un acuerdo de alto el fuego, Hamás ha seguido negándose al acuerdo, mientras que Israel ha dicho repetidamente que sí a la propuesta. En fin, este es el engaño, esto es lo que da a entender Hamás al mundo. Y por supuesto, es obvio que lo que no quieren es que las personas lleguen a esos puntos para recibir ayuda alimentaria, puesto que son ellos los que quieren recibir esa ayuda alimentaria y después vendérsela a los gazatíes, ya que hoy en día casi que no tienen ingresos en absoluto. Y miren, ahora les quiero comentar un resumen del señor Dor Ehdar, que es ex embajador de Israel en Italia. Y él comenta que cuidado con el argumento, un argumento engañoso. Luego viene el argumento universal ganador. Apoyo el derecho de Israel a la legítima defensa. Esta declaración otorga al orador una falsa superioridad moral para acusarnos de los crímenes más atroces: genocidio, asesinato intencional de bebés y niños y limpieza étnica, que es exactamente lo que Hamás perpetró contra nosotros el 7 de octubre. Es cierto que nuestros enemigos a menudo basan sus acusaciones en declaraciones irresponsables de figuras de nuestra propia sociedad, pero antes de abordar esas traiciones internas, es esencial cuestionar esta afirmación fundamental. Nos hemos acostumbrado a escuchar a diplomáticos y líderes extranjeros precediendo en sus críticas con esta mantra y repitiéndolo como un simple precepto de fe ritual de los bien formados. Los presentadores de televisión hacen lo mismo. La frase hermana es: apoyamos el derecho de Israel a existir. Todavía no
no hemos visto a ningún invitado a hablar a nuestro favor, que se detenga a cuestionar esa declaración preliminar. Sin embargo, esta es la misma frase que legitima los libelos de sangre que nos lanzan. ¿No es hora de poner un límite? ¿Deberíamos agradecer que alguien afirme nuestro derecho a respirar? Nuestras vidas no dependen de su permiso. No necesitamos la aprobación de nadie para defendernos. Estas declaraciones son reliquias de una antigua política exterior del exilio que consideraba que las naciones del mundo nos hacían un favor al reconocer nuestro derecho a existir o mantener lazos diplomáticos con nosotros. Pero afirmar que Israel tiene derecho a la legítima defensa es una frase vacía, sin aplicación práctica, ya que implica solo defensa pasiva, simplemente repeler una amenaza. Algunos intelectuales incluso han ido más allá, argumentando que la victoria no tiene valor. En su opinión, Israel no necesita ganar, solo defenderse. Cualquier acción que vaya más allá de eso podría considerarse un crimen de guerra o algo similar. Disculpe, ¿se supone que debemos pedirle permiso para existir o defendernos? Es muy amable de su parte a cambio. Apoyaremos su derecho a vivir e incluso a beber agua. Esto no es un juego de palabras. Aquellos que dicen ser nuestros amigos son los que causan el verdadero daño a la posición de Israel en la guerra de conciencia global. Se ganan su certificado de virtud haciendo declaraciones vacías en apoyo de nuestro derecho a existir y defendernos, mientras usan esas mismas declaraciones para inmediatamente pasar a denunciar la base misma de nuestra existencia, difundiendo libelos de sangre contra los soldados de la FDI, los líderes israelíes y el Estado judío en su conjunto. Así que no necesitamos estas declaraciones, como tampoco esperamos que nos agradezcan por apoyar su derecho a vivir y a defenderse. Si desean decir algo significativo, permitamos apoyar el derecho de Israel a destruir a sus enemigos, a perseguirlos y a eliminarlos, como declaró el rey David hace unos 3000 años. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No retrocedí hasta que fueron destruidos. Los aplasté para que no pudieran levantarse. Cayeron bajo mis pies. Los molí como polvo ante el viento. Este es el fundamento bíblico de la civilización occidental, una civilización que se limita a la defensa pasiva en lugar de la destrucción de sus enemigos. Corre el riesgo de que estos recuperen rápidamente su fuerza, ya que la motivación para atacarnos nunca se disipa. Si los civiles sufren daño, no es porque Israel lo desee. Al contrario, Israel emite alertas de evacuación anticipada y organiza refugio y ayuda humanitaria para la población civil enemiga. Los civiles sufren daños porque el enemigo los utiliza como escudos humanos, partiendo de la premisa vigente hasta el 7 de octubre de que podría asesinar a israelíes con impunidad, ya que las fuerzas de defensa de Israel se contendrían para evitar bajas civiles o daños a la infraestructura civil. En un raro momento de claridad, la exministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ahora presidenta de la Asamblea General de la ONU, declaró en el Bundestag, en octubre de 2024, en referencia a la guerra en Gaza: la legítima defensa, por supuesto, no significa atacar a los terroristas, sino también destruirlos. Por eso dejé claro que cuando los terroristas de Hamás se esconden tras personas y escuelas, nos enfrentamos a un problema muy complejo,
pero no nos desanimamos. Por eso se aclaró en la ONU que los lugares civiles podrían perder su estatus de protección debido a los abusos de los terroristas. Esta es la postura de Alemania y eso es lo que significa para nosotros la seguridad de Israel. En fin, está bien claro lo que dice este ex embajador de Israel y me era importante traérselos a ustedes para que vean la realidad. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachiló, les hablo desde Israel. Cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos, por esta excelente definición de intenciones y informaciones que son de última hora. Don Isabel, ¿qué nos quiere usted hablar? Porque estamos en esa sección que todos esperamos, Estamos esperando, sea lo que sea, lo que siempre nos trae, que siempre nos trae algo que nos llama la atención. Adelante, por favor. Salón, queridísimos amigos, aquellos que se están incorporando, pues reciban un fuerte abrazo, un saludo que ya lo habrán hecho nuestros queridos moderadores, que aparte de eso apoyan también en nuestro canal. De verdad que son excepcionales personas, de verdad. Un regalo para este canal. Muchísimas gracias, queridas y queridos moderadores. Mire, yo lo que estaba pensando con todo esto, que nosotros somos un milagro. De verdad, o sea, que nosotros pensemos de esta manera, que amemos a Israel con esta intensidad, es algo milagroso. Porque fíjese cómo está el mundo. Y esto no es de ahora, es algo que viene de muchos años atrás, de siglos atrás. Esto no ha terminado, o sea, no ha empezado ahora mismo. Y sin embargo nosotros estamos con ese amor por Israel, que además no es algo nuevo tampoco, sino que nosotros lo llevamos desde hace muchísimos años. Recuerden ustedes, o incluso algunos que lo han pues descubierto ahora, pero es como si amaran a Israel de toda la vida. Eso me parece a mí, de verdad, como les digo, milagroso. Y tenemos que seguir así. Necesitamos bendecir Israel, llevar el buen nombre de Israel, pese a toda esa masa de gente que planea este mal para Israel, porque todo está planeado, Como les digo, esto no es tampoco espontáneo, es un mal que lleva muchísimos siglos, desde el principio de la humanidad, creo yo, porque todo lo que bendice a Dios, todo lo que se comparte con respecto al amor al prójimo, que eso viene dado de Dios, todos esos valores que llevamos en nuestro ser realmente, pues aquellos que los aceptan, que aceptan ese valor precioso, esos mandamientos, esas instrucciones para ser verdaderos humanos, pues nos califica como amigos de Israel. Y eso es algo, como les digo, impresionante, el ver cómo igualmente gente que vivía una vida normal, que parecían que eran pues amigos nuestros incluso, ¿no? Que hayan apostado, hayan puesto su vida para ir en contra de Israel. Y es que ha sido como un virus, o sea, tremendo, o sea, pero un virus que ya estaba ahí instalado en el corazón de la gente, y ha vuelto otra vez a resurgir. Pero por eso digo que qué gracias y qué misericordia ha tenido Dios con nosotros, de podernos dar, como decíamos al principio de los programas, ¿se acuerda? Un poquito de amor, de ese amor que Dios tiene por Israel en nuestra vida. Sigamos adelante, vamos a la victoria, vamos al ciclo de la victoria. Nosotros sabemos, podemos hacerle spoiler al mundo, y decirle, mira, vais a perder, vais a perder. Nosotros sabemos el final de la historia. Seguid haciendo las cosas como lo estáis haciendo, porque nosotros sabemos cómo va a acabar esto, y va a acabar muy mal para vosotros, no para Israel, por supuesto. Por eso, miren, ánimo, es lo único que puedo decir, ánimo, y como estamos poniendo en estos días, active el modo fe para la victoria de Israel, porque la fe lo puede todo, puede mover montañas y puede mover pues esta historia mal narrada, porque mire, la historia nos la han contado muy mal, muy mal en algunos casos, muy mal, y bueno, ya lo están viendo. Fíjese que hay hasta un organismo, como hemos dicho, la UNESCO, que se ha dedicado
a escribir mal la historia, a escribirla mal. A redescribirla, además. Claro, a escribirla mal, porque imagínense qué barbaridad. Además es que, como dice la Escritura, si nosotros nos calláramos, las piedras hablarían. Y yo creo que las piedras de Israel hablan perfectamente de Israel día a día. Este último tiempo en el que estuvimos don José y yo en Israel, para mí fue impresionante ver esas nuevas excavaciones que han descubierto acerca de cómo está el camino que llega hacia el templo. Lo han descubierto. Bueno, es que es impresionante. Por eso digo que el que no quiera verlo, que no quiera ver la historia de verdad, porque no quiere. Por eso, miren, que van a acabar muy mal, eso ya lo sabemos. Pero cada uno elige su destino, cada uno lo elige según lo que vaya sembrando. Y mire, hay alguien que, como en estas noticias que nos va a poner ahora don José, pues si recuerdan ustedes la historia de Grecia, ya saben con todo lo que pasó en Grecia en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Y mire, vuelven otra vez a esos manifestantes griegos a impedir el atraque de un crucero israelí, lo que obliga a desviarlo a Chipre. Vuelven otra vez esas... Mire, cuando no se quita un cáncer, cuando no se arranca de raíz, pues si se queda ese poquito, pues vuelve otra vez a crecer. Y eso es lo que parece ser que ha pasado en Europa. No se ha arrancado ese cáncer del antisemitismo y vuelve otra vez. Y sabe que el fuego de esa mentalidad woke, de esa mentalidad progresista, es lo que hace que esta gente avive ese odio por Israel, porque no tiene sentido. Yo no he visto a ningún barco palestino ir de turista a Grecia y a poner dinero, porque mire, estos turistas israelíes van y pagan hoteles, y hoteles de muchos de ellos de lujo, y invierten en el país, dan dinero. Yo no he visto a ningún palestino ni ningún ser de estos que vaya a hacer turismo. Bueno, sí, hacen turismo, pero de una manera un poquito especial, ya lo saben ustedes, ¿no? Destruyendo, rompiendo escaparates, poniendo bombas, pero fíjese que en vez de a estos israelíes, personas que quieren ver y disfrutar de... Y que dejan sus dineros, además. Dejan su dinero, es que dejan su dinero. Hay que ser, de verdad, bueno... Ahí lo dejamos. Podemos poner un montón de adjetivos, porque es que les encajan todos. Pero es increíble, ¿no? Porque ¿hasta qué punto llega el odio? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué? Pues porque en realidad no quieren el bien ni de ellos mismos. Pero como les digo, les hacemos spoiler, ¿eh? Esto va a acabar muy mal para ellos. Grecia va a estar todavía más arruinada de lo que está. Porque está en ruinas, ya lo han visto, está en ruinas. Bueno, pues más arruinada va a estar. Grecia está totalmente en ruinas. Va a estar arruinada. Mucho tiempo, pero ya saben ustedes, lamentablemente, esa historia en la que seguro algunos dicen que no ha existido, pues ya saben ustedes lo que pasó con toda la población judía de Grecia. Y bueno, pues mire, Israel, no teman, tienen un país, tienen un ejército. Y esto va en aumento, pero en aumento para la victoria. Israel no tiene que temer. No tiene que temer. Mire, para lugares turísticos preciosos, Israel. Ya lo hemos visto Israel en las imágenes. es precioso. Increíble. O sea que no le envidia Israel a ningún país. Lo que pasa que, bueno, pues evidentemente lo más normal es cuando uno tiene un poquito de dinero y puede vivir bien, como es Israel, cosa que en Grecia no están viviendo, pues se van a otros países para poder cooperar, para poder disfrutar, pero qué absurdo que se puedan tirar piedras a su propio tejado. Por eso que la economía de Europa irá de mal en peor, y así irá la de Francia, con todos esos empresarios maravillosos que hay en Francia o aquí en España, que mantienen pues esas economías, y que muchísimos de ellos son judíos. Pero fíjese, aquí dicen que tienen el poder. ¿Pero qué poder? ¿El poder de qué? ¿Del bien? Sería bueno. Pero esta gente lo que tiene, esta gente mala que va en contra del pueblo de Israel, y que les digo que son de antes, de mucho antes. Mire, la Segunda Guerra Mundial no acabó con todos los que odiaban a Israel, es que detrás había más. Y todos se escabulleron y se metieron en estas organizaciones promoviendo la paz.
pero claro, ¿qué paz? La paz como la que quieren ellos, una paz donde la humanidad esté esclava, donde se trabaje solamente para ellos y donde nuestras familias sean adiestradas por ellos. Por eso vamos adelante, vamos a bendecir a Israel, porque Israel merece estar en lo alto de todo. Mira, hay una parte que me encanta de la Escritura que dice que en los últimos tiempos hombres y mujeres de todo pueblo y nación se unirán al manto de un judío y dirán: Dios está con vosotros. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos unido al pueblo de Israel, a ese manto de bendición, y hemos dicho: Dios está con vosotros. Y nosotros queremos ir porque nosotros amamos al Dios de Israel. Y venceremos, no hay lugar a dudas, venceremos por mucho que esta gente grite, pero se verá. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, todo tiene su tiempo. Y Así el es. tiempo de bendecir a Israel es el que estamos teniendo ahora, y el de espera, y el de modo de fe. Modo fe. ¿Hemos activado el modo fe? Lo hemos activado. Bueno, estimados amigos, ahora vamos a activar el modo esperar a que llegue la hora de cenar. Bueno, no, porque para muchos de ellos, de ustedes, son por el día. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Mire, ve, si es que la Escritura se cumple. De todo lengua y nación, de todo tiempo estaremos bendiciendo a Israel. Ustedes se dan cuenta que desde primera hora, hay una persona que viene de Chile que escribe, dice: yo me acuesto bendiciendo a Israel y me levanto bendiciendo a Israel con estas noticias del canal LTV. Pero es que si nos damos cuenta, estamos absolutamente las 24 horas bendiciendo a Israel en cualquiera de los países donde estamos suscritos en este canal. Todos, durante todo el tiempo del día, estamos bendiciendo a Israel. Eso es lo que tenemos que mirar, que de verdad, que nuestra oración, nuestro amor por Israel está siendo efectivo. Nuestra fe está siendo activada, y está siendo activada para tener resultados. Porque el que no espera ganar, pues qué absurdo. Cuando estás dentro de una carrera, te inscribes a una carrera, te inscribes para ganar. Claro. Y esta es la carrera de bendecir a Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estimados amigos, nos despedimos con 2 frases antes de retirarnos. Una es muy importante, claro, las dos son muy importantes, pero es que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Y se lo decimos de corazón. Y además es evidente, porque estaba escuchando una señora esta mañana en un vídeo que decía que lo que se transmite es lo que uno lleva dentro, no es tanto el decorado que pones, ni los micrófonos, ni... Bueno, eso lo estamos viendo en las noticias con la cara de la gente. Sí, es que es se increíble. ve. Es que yo creo que ya somos expertos en cuanto le vemos. Es que la cara lo dice todo. La cara es el espejo del alma, pues a uno se le nota que tiene el alma muy, muy mal. Y no lo digo. Además hay un refrán de la Escritura que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que alegres para que nos pongamos más guapos. Bueno, y la otra frase es Am Israel High. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Les dejo con el viaje a Israel, que les hemos puesto una vez más, y con esto nos despedimos esta mañana. Y recuerden, las camisetas, vamos a tener muchísimos más diseños. Muchos más. No se nos van a acabar. Además, son exclusivos, ¿eh? Nadie. Sí, estos son... solamente aquellos que la quieran comprar tendrán su diseño. Pero estos diseños son exclusivos. Sí, no son copia de copia, sino esta retaguardia espiritual de las FDI. Bueno, pues nos vemos después. Mañana, ¿a qué hora? A las 6:30 de la mañana. 6:30, que aquí todavía no están ni las calles puestas, pero a esta hora estamos, y antes para poner las noticias. Y les recuerdo que les dejo con el viaje a Israel. Arriba está también en la parte del chat. Gracias por su atención, y si cualquier cosa ocurriese, una noticia llamativa, siempre abriríamos un programa en directo y lo comunicaríamos. Usted que lo está viendo en diferido, recuerdo, es lo mismo. Gracias por estar en diferido, gracias por estar en vivo, en directo, pero gracias por estar también en diferido. Ustedes son también nuestros preferidos, claro que sí. Les dejo con el viaje, un fuerte abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online, y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.